días, bienvenidos a Contacto Directo este martes 20 de abril de 2021. Hoy, la situación del país se complica ante el incremento de contagios y muertes por coronavirus y sus nuevas cepas. Algunos sectores piden aplicar medidas radicales y otros sanciones a los infractores propagadores. ¿Qué medidas son las apropiadas? En breve, el doctor Alberto Campodónico, médico intensivista. Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gaby, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, revive la idea de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante una consulta popular que ha sido propuesta por el presidente electo Guillermo Lasso. Un organismo que se constituyó en una novedosa forma de meter la mano en los organismos de control. Lo vamos a revisar más adelante con su presidenta, Sofía Almeida. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Desde hace algunas semanas circulan ya en el Ecuador las variantes británica y de Nueva York del COVID-19. La transmisión de estas cepas es comunitaria y según el ministro de Salud, algo similar ocurrirá con la cepa brasilera que ya está en territorio ecuatoriano en algunas provincias. Esto mientras el escenario sanitario en nuestro país no puede ser peor. Hospitales públicos y privados colapsados, sin disponibilidad de camas UCI y en muchos casos sin camas de hospitalización tampoco. Por ello es que desde distintos sectores se pide abiertamente la declaratoria de un estado de excepción que conlleve a una restricción de la movilidad y así aplanar esa curva ascendente de contagios y de decesos. Alberto Campodónico, médico intensivista de la Clínica Kennedy, nos acompaña esta mañana. Bueno, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín, y un saludo a todos los televidentes. Y bueno, es verdad, desde diciembre, de lo que es el año pasado, la última semana de diciembre, hemos tenido un aumento todos los días y cada semana de lo que son los casos a nivel de hospitalización y de UCI. Y desde el 23 a 26 de diciembre tenemos las UCI llenas y no ha parado desde ese momento. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Y por qué? Porque ya desde diciembre, fines de diciembre, ya se logró detectar lo que es la cepa británica y posteriormente la de Nueva York, que tuvieron ya el contagio comunitario. Actualmente la cepa de Brasil como tal es mucho más contagiosa y también se considera que tiene hasta un 50% más de mortalidad que las cepas anteriores. ¿Esa es la única diferencia, doctor, entre la cepa brasileña y la cepa británica y la de Nueva York? ¿Qué es más contagiosa, qué es más mortal? Sí, se considera que es un 2.2, de 1.8 a 2.2% más contagioso. Es decir, si una persona generalmente contagia a 1 o a 2, con esta nueva cepa se contagia a 4 o a 5 personas. En segundo lugar, la evolución es mucho más rápida de la sintomatología y usted, por ejemplo, en unos 4 o 5 días puede ya desarrollar lo que es una neumonía y en unos 8 días usted ya está hospitalizado, ya sea con una cánula de alto flujo o a nivel de lo que es UCI. Si la cepa brasileña es más contagiosa, ¿los cuidados deben ser los mismos que se aplican para las otras cepas o se tiene que hacer algo más? Yo considero que el tratamiento primero debe ser desde el primer día, segundo debe de considerarse de los 3 ejes del COVID, es decir, inmunitario, debe realizarse el eje inflamatorio y también lo que es bajar lo que es la carga viral. De lo contrario, si no se realiza un tratamiento directamente de lo que es el virus y no tratamiento sintomático, no se va a lograr bajar lo que es la sintomatología y no se evitará que los pacientes lleguen a hospitalización. Pero eso ya a nivel de tratamiento, doctor. Yo le preguntaba sobre los cuidados previos. Si uno va a ir, qué sé yo, a caminar por una calle en un día soleado, quizás con una gorra es suficiente, pero si va a correr 42 kilómetros en un día soleado, tiene que ponerse bloqueador, tiene que llevar hidratación, debe tomar otros cuidados. Entonces, ante una cepa que es mucho más agresiva que las anteriores conocidas, ¿sirve todavía la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol, el lavado de manos, o hay que hacer más cosas para estar quizás más protegidos? Una cepa que
genera mayores riesgos al ciudadano. Claro que sí. Mire, generalmente en relación a lo que es protección, nosotros deberíamos de utilizar 2 mascarillas quirúrgicas o una mascarilla KN95 y cambiarla generalmente cada y las reuniones sociales. Si usted va a ir a un área abierta, generalmente uno dice, bueno, es un área abierta, pero recordemos que también siempre en esa área o en un restaurante que usted vaya, siempre está una persona antes que usted y ha eliminado gotitas de flujo en el ambiente y usted al no tener mascarilla o al quitársela puede usted absorber esas gotas de flujo y contagiarse. El ministro de Salud expresaba su temor de que en algún momento llegue la cepa sudafricana que reduce hasta en un 15% la efectividad de las vacunas. Ya la cepa sudafricana está aquí nomás en Brasil. ¿Qué significa eso? Sí, la cepa sudafricana también está en Chile. Está bastante cerca y en cualquier momento puede llegar a nuestro país. Y definitivamente puede saltar lo que es la inmunidad de las vacunas, puede saltar la inmunidad de que usted ha tenido también el COVID, como lo hace la cepa brasilera. La cepa brasilera tiene un 30-65% de reinfecciones, al igual que lo que es la cepa sudafricana, y la única vacuna que puede tener algo de cobertura versus la cepa sudafricana es la de Pfizer, también en algo lo que es la de Sinovac. El incremento en el número de contagiados, así como en las muertes por COVID, ¿significa, doctor, que las medidas adoptadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales no han dado resultado? Bueno, primero lo que debe realizar determinar cuáles son las personas que son asintomáticas, que son las que contagian al resto de la población, y cuáles son los que van a desarrollar una enfermedad leve, moderada, severa. Solo así usted puede prevenir los casos graves de hospitalización y las personas que se van a complicar. Nosotros, junto con Bolivia, somos el país que menos testea a nivel de Latinoamérica y por lo tanto usted no puede decir, tenemos por ejemplo 1.800 personas que están hospitalizadas o 1.900 en respiratorios, pero tenemos por otro lado 60 pruebas PCR, entonces... Entiendo su punto, o sea, si no se testea, si no existe un diagnóstico adecuado, entonces no se puede determinar si una medida es la adecuada o no y allí está el origen del problema. Claro, y usted cómo puede hacer, por ejemplo, un aislamiento de personas si no sabe qué áreas o qué provincias o qué sitios en tal o cual ciudad son los que tienen más afectados, personas más infectadas en ese lugar. ¿Usted le cree al Ministerio de Salud Pública cuando en su informe de ayer dice que apenas hubo 17 nuevos contagios en todo el país? Bueno, yo considero que las intenciones del Ministerio son buenas, pero el hecho de tener 17 nuevos contagios no va con lo que es la realidad, porque usted tiene que, los contagios son en base a lo que son pruebas, y las pruebas son el hisopado PCR, entonces se debe de testear mucho más para poder corroborar que las personas que tienen esta sintomatología respiratoria lo son. Si no tiene usted el hisopado PCR, hágale un hisopado antígeno que se realiza durante los 4 primeros días, pero las personas deben tener lo que es su diagnóstico para poder determinar si es COVID o no y poderles dar el tratamiento adecuado. Pero si no tenemos esos hisopados, si no tenemos el diagnóstico claro, ¿cuál sería la medida a tomar? Porque lo cierto es que los hospitales están colapsados, hay personas que fallecen por decenas a diario en el país y no solamente en las casas de salud, también en sus domicilios. ¿Qué hacer? ¿Qué sugiere la ciencia? Sí, primero el hecho de todo paciente es COVID, todo paciente respiratorio en estos momentos es COVID hasta no demostrar lo contrario. En segundo lugar, como yo le mencionaba, cambiar la estructura de lo que son los tratamientos y si una persona puede complicarse, definitivamente acudir al especialista o consultar con un especialista, ya sea por videollamada o por otros medios, pero no dejar pasar esos 5 primeros días, que son los que puede complicarse más, sin tratamiento o con un tratamiento muy leve, porque ya al realizar el hisopado, como usted lo indica, al 5º o 6º día, usted ya ha perdido los primeros días de tratamiento. Entonces ya a veces es muy tarde y ya la cepa
usted ya tiene una neumonía y ya no le queda más opción que hospitalizarse, porque realizar tratamientos en casa con una saturación debajo del 90% es muy complicado, y por eso es que nos llegan a la emergencia pacientes que ya tienen 13, 14, 15 días de evolución y van directamente a UCI o a intubarse. Si se llegara a aplicar un confinamiento de 15 días o por 15 días, como sugiere el Colegio de Médicos del Guayas, la Federación Médica Ecuatoriana, ¿eso efectivamente provocaría, doctor, desde su criterio, que la curva se aplane, que los hospitales se descongestionen? Bueno, yo le diría una cosa. En Chile, por ejemplo, han logrado aplanar la curva a nivel de los adultos mayores. ¿Cómo lo han logrado? Lo han logrado a través de lo que es la vacunación de las personas arriba de 60 o 65 años. Un confinamiento selectivo, un confinamiento que se lo realice con un objetivo en particular, no es malo, siempre y cuando usted realice el confinamiento y a la par realice lo que es la vacunación, pero con las dosis en cantidades suficientes. ¿Qué significa un confinamiento selectivo? Ya, un confinamiento selectivo es que usted, por ejemplo, lo puede realizar ya sea por provincias o áreas que estén más afectadas. Y por otro lado, el hecho, si usted lo va a realizar por 15 o 21 días, que es el tiempo que le toma al virus en replicarse, lo va a realizar, pero siempre cuidando lo que es la actividad económica. Yo considero que con restricciones de lo que es la circulación en primer lugar, con restricciones de lo que es el transporte público, es decir, y el teletrabajo a nivel de oficinas y dándoles un horario a las personas para que puedan ir a sus oficinas diferentes horarios, y por otro lado, no realizar lo que es actividades de estudiantiles ni universidades, todo lo que es estudios online, entonces haciendo que las personas realmente se queden a nivel de su casa o salgan cuando solo es estrictamente necesario, y regulando lo que son las reuniones, entonces realmente ahí podríamos comenzar a aplanar la curva. Doctor Campodónico, pero vamos a ponernos en el escenario de que se llegara a decretar un confinamiento selectivo, supuesto no consentido. ¿Qué pasa después de esos 15 o 21 días en que la gente vuelve a la aglomeración, a las fiestas, al descuido, y otra vez entonces se incrementan los contagios y los decesos? ¿Estamos ante un círculo vicioso, imposible de controlar hasta que se logre vacunar a la mayor cantidad de personas, doctor? Bueno, mire, por ejemplo, en otros países que se hace el confinamiento y aceleran lo que es la vacunación. Entonces yo considero que si nosotros en algún momento vamos a realizar este confinamiento, a la par tenemos que estar vacunando a un número considerable de personas, y se debe de realizar, por ejemplo, la vacunación no solamente del grupo de 60 para arriba, 60, 65, 80 años, sino que también las personas que están afectadas de 20 a 50 años de edad o 55, que son las que actualmente también están en UCI, a la par hasta llegar a un punto intermedio. De lo contrario, un confinamiento no va a servir de nada. Ahora, doctor, al ritmo de vacunación que lleva el gobierno se calcula que tomará más de 1.600 días el inmunizar al 70% de la población. Eso es, en buen romance, 5 años. Y hay todavía gente que se preocupa de que un nuevo confinamiento va a afectar la economía, como si un país enfermo pudiera ser productivo, como si no pudieran entender que el descenso en el crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto, que originalmente estaba en 4.8%, se redujo a 2.5%, porque no puede existir una verdadera recuperación en estas condiciones. Entonces, doctor, la pregunta es, ¿qué se hace? Sí, tenemos 1.1% de la población vacunada. Nos falta 98 y pico por vacunar. Lo ideal sería en 3 meses, o máximo 4 meses, vacunar al resto de la población como lo están haciendo en otros países. Es decir, primero, traer las vacunas adecuadas. Segundo, tener la distribución adecuada de las vacunas. Y tercero, que lleguen a los grupos etarios que se recomiendan que deben llegar. Cuando dicen las vacunas adecuadas, ¿es porque existen vacunas inadecuadas? No, sino que me refiero a la cantidad y la marca de la que sea, porque realmente las marcas que llegan deben de ser las que tienen más factibilidad de, por ejemplo, de refrigeración o de distribución, porque todas las vacunas que están en este momento en el mercado tienen arriba de lo que es el 50% de efectividad, que es lo que determina la OMS, y todas, sin excepción, han sido avaladas por emergencia. Es decir, ninguna ha tenido, obviamente, el tiempo de 5 años o 4 años que tiene una vacuna para poder ser estudiada en su totalidad. Pero hecho de tener el 50% de efectividad, ¿qué significa? Sí, significa que usted, por ejemplo, tenemos un ejemplo plausible, que es la vacuna de Sinovac. La vacuna de Sinovac tiene 51% de efectividad versus enfermedad sintomática o leve.
tiene un 70% de efectividad versus el hecho de poder hospitalizarse y tiene un 90% de efectividad versus el hecho de ir a UCI, es decir, que lo protege un 90% de ir a UCI y de muerte en lo que es UCI. Entonces, lo va a cubrir en un porcentaje bastante importante. O sea, no significa que uno no se va a contagiar, porque en eso lo protege solamente en un 51%, pero casi le garantiza en un 100%, en un 90% que no se va a agravar y que no va a requerir ser intubado, estar en una UCI, que no se va a poner mal. Exactamente, por eso en Chile 5 millones de adultos mayores se han vacunado y la curva de ellos se ha aplanado. Prácticamente muy pocos de ellos han ido a hospitalización o han ido a UCI. Y por eso es que el grupo en Chile, ¿por qué es que están confinados? Porque el grupo en Chile que están yendo a UCI, hospitalizados es el grupo de 20 a 50 años de edad y en 12 semanas ellos van a terminar la vacunación. Por eso yo considero que es también factible realizarlo aquí. Alberto Campodónico, médico intensivista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín, y un saludo a todos. El presidente de mayoría popular absoluta debe gobernar con minorías provinciales que hacen mayoría en la Asamblea. Alfredo, buenos días. Buen día, Gaby. Buenos días a todos. Solamente con Roldós fueron elegidos en segunda vuelta, porque dictadura militar no quería convivir con el Congreso. Entonces, legisladores tuvieron mandato popular nacional que no ha existido desde 1984. Febres Cordero, en primera mitad de su periodo, tuvo mayoría opositora, pero en segunda mitad inauguró mayorías móviles con Averroes Bucarán de presidente del Congreso. Borja tuvo mayoría con la ADP, que asumió ministerios, pero en elecciones de mitad de periodo perdió la mayoría. Desde 1992, en que León ganó alcaldía, se utilizaron mayorías móviles. Todas con glorioso comienzo, pero trágico final. A Sixto le enjuiciaron penal y políticamente al vicepresidente que renunció y fue al exilio. A Agdalá se lo destituyó y fue enjuiciado penalmente y exiliado. Fabián Alarcón gobernó con mayorías móviles, pero al dejar el poder fue primer presidente en ir a las rejas, irónicamente por nombrar pipones en el Congreso. Mauat fue destituido, enjuiciado penalmente y al exilio. Novoa al exilio con orden de prisión. Lucio destituido en el exilio y encarcelado, fue absuelto por la justicia. Palacio, con expulsión de Oxy y rechazo al TLC, anunció al socialismo del siglo XXI. Correa, desde 2009, gobernó con mayorías móviles hasta el 1 de septiembre de 2010. Desde ahí, dictatorialmente. La historia de Lenín Moreno es calcada de anteriores. La democracia necesita consulta popular que establezca bicameralidad con senadores nacionales que nombren a la función de control y fiscalice. En 2022 se elegirían senadores y se ratificaría mandato popular de segunda vuelta. En caso contrario, se repetirá la tragicomedia. Vamos en este momento a una pausa y al volver, la designación del nuevo vocal del Consejo de la Judicatura y la intención de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, que cobra nuevamente cuerpo. Ya regresamos con su presidenta, Sofía Almeida. El Consejo de Participación Ciudadana no deja de estar en el ojo del huracán, aun cuando la iniciativa ciudadana que apuntaba a llevar a una consulta popular el futuro de la institución murió en una Asamblea Nacional que se extralimitó en sus funciones. El tema está lejos de ser enterrado y ha sido recogido por el presidente electo, quien anuncia que convocará a una consulta para que la ciudadanía determine si se lo suprime o no.
Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días, ecuatorianos. Guillermo Lasso considera que el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo que está de más dentro del ordenamiento institucional y por eso ha dicho que llamará a una consulta popular para que la gente determine si existen o si desaparecen. No podría usted sino estar de acuerdo con ello, porque no hay nada más democrático que el pronunciamiento popular en las urnas. Bueno, primero que todo, felicitar al nuevo presidente electo, Guillermo Lasso, que a mi modo de ver ha traído un sentir de democracia, de confianza y de libertades, que es lo que más necesitamos en este país. Yo siempre voy a respetar la voluntad popular porque yo soy el resultado de la voluntad popular. Yo estoy en el Consejo por el resultado de la voluntad popular. Y voy a respetarlo y voy a estar ahí hasta que la ciudadanía lo decida. Sin embargo, considero que es importante escuchar otros puntos de vista. Y confío también, por lo que he visto en el nuevo presidente, una apertura al diálogo y una apertura a escuchar. ¿Y cuáles son los argumentos con los que usted aspiraría a convencer a Lasso a fin de que él desista de esta idea de llamar a una consulta que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana? Pues que son la ciudadanía y las organizaciones sociales las que se benefician con el Consejo de Participación Ciudadana al saber los derechos que tienen ellos en la Constitución y también ejercer este ejercicio democrático del derecho de fiscalizar y de hacer control social. Usted dice se beneficia a la ciudadanía, ¿cómo? Por ejemplo, nosotros somos más que la designación de autoridades y entiendo completamente la postura y los argumentos que tienen muchos actores políticos con respecto a eliminar el Consejo porque aparentemente fue captado por un gobierno de turno para hacer lo que se da la gana. Pero en cambio nosotros somos un consejo diferente. Nosotros, y al menos esta administración en la que me honra presidir, hemos hecho lucha contra la corrupción y hemos hecho participación ciudadana. Hemos educado a ciudadanos, organizaciones sociales en sus derechos de participación. Hemos entregado más de 14 investigaciones en la Fiscalía General del Estado de interés nacional. Hemos hecho algunas acciones como veedurías, mecanismos de participación, mecanismos de control social. Lo que pasa es que también nosotros como Consejo de Participación Ciudadana hemos necesitado también de recursos para poderlo difundir. Pero sin embargo, a pesar con todas las dificultades, hemos sacado adelante muchos temas importantes de interés nacional. Que el problema radica en que no hay la tan mentada participación ciudadana, señalan los detractores de este organismo. Usted los ha escuchado en un sinnúmero de ocasiones. Por ejemplo, dicen que donde estuvo la participación ciudadana en la designación de los vocales titular y suplente para el Consejo de la Judicatura. Años nos hemos pasado hablando de que hay que sacar las manos que se metieron en la justicia y resulta que llegó una terna de la presidencia de la República y ya, que se haya abierto un periodo de impugnación no es precisamente el mayor ejercicio de participación que puede tener la ciudadanía. El proceso de la terna y el proceso de concurso son diferentes. En las superintendencias y en el tema de la representación justamente del vocal del Consejo de la Judicatura, había un problema interno y también de una traba que se generó justamente del transitorio, lo mismo que pasa ahora con el tema del Contralor General del Estado. Y ya vamos a eso. Eso justamente se da por el dictamen constitucional que blinda las acciones del transitorio, pero nosotros lo que hicimos fue lo correcto, hacer las consultas, hacer las investigaciones, oficiar y entregar a la ciudadanía una vocalía del Consejo de la Judicatura legítima, también obviamente con las impugnaciones, también con veeduría. Todas las decisiones que nosotros las tomamos en compañía de la ciudadanía. Eso es lo que hemos hecho. Pero, ¿es suficiente participación ciudadana aquello? ¿Una veeduría, unas pocas impugnaciones? Al final de cuentas, quedó uno de los tres que remitió el presidente de la República, el que ustedes resolvieron que era el más adecuado. Pues así es el procedimiento y las veedurías estuvieron abiertas, convocadas al público. Lo que pasa es que no han participado la ciudadanía. La ciudadanía tiene que involucrarse y es por eso que existe el Consejo de Participación Ciudadana. En la Constitución, en la ley, existe la ley de participación ciudadana, existe la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Está la Constitución que dice que los primeros fiscalizadores del Estado son los ciudadanos. Eso es lo que la ciudadanía desconoce y eso es lo que nosotros tenemos como atribución de hacer conocer y de hacer ejercer ese derecho que tienen todos los ecuatorianos. Y ser ese puente entre la ciudadanía y el Estado. Quizás la facultad más importante del Consejo de Participación Ciudadana, usted decía hace un momento, no solamente estamos para designar autoridades de control, y es cierto, lo más importante es, estoy seguro, este asunto del impulsar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, se tiene la percepción de que no han hecho mucho, de que no han hecho nada.
Claro que hemos hecho. Hemos entregado más de 14 informes de investigación de interés nacional a la Fiscalía General del Estado y hemos revisado, analizado más de 1.800 denuncias. Hemos acompañado más de 500 vedurías y también hemos hecho algunas gestiones para que las asambleas ciudadanas locales puedan hacer también su control social. ¿Cuántos procesos en firme hay? ¿Cuántas sentencias? ¿Cuánto dinero recuperado? Hablemos de efectividad. Bueno, eso ya le corresponde a la Fiscalía General del Estado y a las otras, a la justicia más que nada, ¿no? Y a las entidades de control. Nuestro trabajo es recoger las denuncias de los ciudadanos, hacerlos que participen, que conozcan sus derechos de fiscalización, a investigar y luego nosotros entregar todos los insumos a las entidades correspondientes. Pero no solamente Contralía General del Estado y insumos, Fiscalía. ustedes también pueden participar, impulsarlos. Claro que sí, y los estamos impulsando. Pero hasta ahora no hay y resultados. tenemos el informe del terremoto de Manabí. Tenemos que son más de 500 contratos que se dieron en 2 horas. Tenemos el informe de respiradores, unas adquisiciones que se dieron durante la pandemia con $10 millones que no tenían las garantías suficientes. Claro, eso es lo que ustedes han determinado luego de las investigaciones desarrolladas, de las denuncias recibidas. Cuando le preguntaba si no había resultados, era resultados a nivel judicial, si ya había determinación de culpables, de delitos cometidos, si había sentencias. Hasta el momento aquello no ocurre, ojalá y pase pronto. Ahora, otra de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es precisamente la designación del Contralor General del Estado, una designación por concurso. Pero el caso de Pablo Celi no fue ese. De modo extraordinario, el Consejo Transitorio lo ratificó en el cargo y ustedes no pueden cambiar lo que determinó, lo que hizo el Consejo Transitorio. Todo lo que hizo el Transitorio está blindado. Entonces, ¿pueden hacer algo? ¿Van a hacer algo? Porque resulta que la Contraloría ahora está en manos de la subrogante del subrogante y eso no suena muy institucional, que digamos, ¿no? Lenin, ecuatorianos, es lamentable lo que está pasando en la Contraloría General del Estado. Nunca en la historia se ha visto algo así. Un contralor prófugo y un contralor detenido. Sin embargo, nosotros tenemos toda la voluntad y vamos a iniciar el proceso del concurso con la reglamentación, actualización y redacción de estos reglamentos. Sin embargo, el transitorio dejó establecido que el Contralor General del Estado subrogante es el doctor Pablo Celi de la Torre hasta que culmine el periodo del cual fue electo su titular y mientras decurra la transformación de la Contraloría General del Estado en Tribunal de Cuentas. Eso lo blindó la Corte Constitucional con un candado, con una resolución en el 2019. Y eso también han también determinado que nosotros no tengamos autotutela para revisar las acciones de transitorio. ¿No hay Por eso nada yo que llamo... hacer entonces? Sí, vamos a iniciar con los reglamentos, mientras la Corte Constitucional nos responde, porque he llamado al presidente de la función de transparencia, que es el que corresponde hacer la consulta en la función, para que hagamos más una sesión y podamos hacer esa consulta. He también solicitado al presidente de la Asamblea y a la Asamblea Nacional en su representación, pues no, que nos informe si es que está realmente decurriendo esta transformación de la Contraloría General del Estado en Tribunal de Cuentas, y también he solicitado una consulta al Procurador General del Estado para que nos responda, porque ¿cómo es que hay un subrogante del subrogante? Nosotros podemos tener la lógica y podemos determinar muchas cosas, pero no nos corresponde a nosotros, corresponde a la Corte Constitucional, y hago un llamado a la Corte Constitucional que tenga una reunión con nosotros, incluso ellos podrían, que no están en nuestras facultades, pero podrían determinar que encarguemos a alguien que sea legítimo, no solamente legal, transparente. No eso es lo que nosotros queremos, la ciudadanía lo exige. Nosotros no podemos hacer más allá de lo que nos corresponde, pero tenemos toda la voluntad de hacer las cosas y vamos a hacer hasta lo que nosotros tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Vamos a iniciar los reglamentos, vamos a iniciar el proceso de designación, porque en el Ecuador necesita un contralor transparente. Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias. Y aquí concluimos Contacto Directo. Gracias, como siempre, por su atención. Lenin. Mañana continúan las entrevistas, 6:55, en Contacto Directo. Que tengan todos un buen día.